Hola chicos, bienvenidos a una clase más del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema de fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar, vamos a definir qué es un fenómeno, ¿ya? ¿Qué vendrá a ser un fenómeno? Un fenómeno es el cambio o modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza, bajo la influencia de las diversas formas de energía. A ver, ¿cómo así? Lo vamos a ver con ejemplitos. Fenómeno nos dice que es un cambio o modificación que sufren los cuerpos. Por ejemplo, aquí tengo unos huevitos que se están friendo. Al terminarse de freír, estos huevitos ¿van a cambiar o no van a cambiar? Sí, van a cambiar. Por lo tanto, está ocurriendo un fenómeno. Miren aquí, tengo un palito de fósforo que se está quemando, ¿cierto? Este palito de fósforo, al ser quemado, ¿va a cambiar, sí o no? Sí, se va a modificar. Por lo tanto, también es un fenómeno. Miren aquí, tengo un plato que está roto en pedacitos y este plato no ha cambiado de forma, ¿cierto? Ahora está roto, ¿ya? Y hay una modificación, ¿sí o no? Sí, hay una modificación, por lo tanto también es un fenómeno. Al igual que, por ejemplo, cortar un papel, ¿no? Al cortar un papel también ya estoy modificando el cuerpo, al igual que una manzana. Miren aquí, esta manzana se está oxidando, ¿no? Está oxidada la manzana porque ha cambiado de color, ¿cierto? La manzana ha cambiado, ha sufrido una modificación, ¿ya chicos? Entonces, eso vendría a ser un fenómeno. Ahora, vamos a ver los tipos de fenómeno. Hay tres tipos de fenómeno. Tenemos uno, al fenómeno físico; dos, tenemos los fenómenos químicos; y tres, tenemos el fenómeno nuclear. ¿Qué vendrá a ser un fenómeno químico? Perdón, físico. Un fenómeno físico es cuando la materia no sufre alteración en su estructura íntima, ¿ya? Es decir, sigue siendo la misma. Por ejemplo, estoy cortando un papel, termino de cortar el papel y ya tendré papel en pedazos más pequeños, ¿cierto? Pero, ¿sigue siendo papel, sí o no? Sí, sigue siendo papel, ¿ya? No hay un cambio en la estructura íntima del papel, ¿de acuerdo? En cambio, el fenómeno químico es cuando sí va a haber una alteración en la estructura química o íntima del cuerpo, ¿ya? Y como hay una alteración en la estructura química, este cuerpo se va a transformar en otra diferente. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no?, un papel, lo estoy quemando, a eso se le conoce como combustión del papel. ¿De acuerdo? Estoy quemando un papel. Una vez que termine de quemar ese papel, ¿este papel será papel o se transformará en otra sustancia diferente? Se va a transformar, ¿no? ¿En qué? En cenizas. Y las cenizas ahora serán papel, ya no es papel, ya no es papel, es un producto diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esta ceniza ya no volverá o ya no podrá volver a ser papel. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una alteración en la estructura química, se llama fenómeno químico. Por último, tenemos al fenómeno nuclear. Como su propio nombre dice, ¿qué va a ser? Es el cambio que va a experimentar un cuerpo o una materia, pero a nivel del núcleo atómico, ¿ya chicos? Entonces, vamos a ver cada uno de estos fenómenos. Vamos a empezar con el fenómeno físico. Los fenómenos físicos también son llamados cambios físicos, ¿de acuerdo? Y son cambios reversibles, o sea, una vez que ha cambiado su forma, puede volver a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, doblar un clavo. Aquí tengo un martillo que está golpeando un clavo, ¿no? Y lo está retorciendo, y aquí el clavo tiene una forma torcida, pero ¿sigue siendo clavo? No, sí, sigue siendo clavo, ¿ya? ¿Y yo puedo volver a su forma original este clavo? Sí, lo puedo volver, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tengo el arco iris. ¿Qué vendrá a ser el arco iris, chicos? El arco iris viene a ser una banda luminosa que se forma donde se forma en el cielo, ¿cierto? Es una banda luminosa que está en el cielo. ¿Y por qué se produce el arco iris? Ustedes habrán escuchado que el arco iris se produce cuando hace calor y a la vez llueve, ¿cierto? Entonces, aquí voy a dibujar a mi solcito y aquí voy a dibujar a mi nubecita, ¿de acuerdo? De esta nubecita está cayendo gotas de lluvia. Ya, muy bien. Ahora, estos rayos del sol van a atravesar estas gotas de lluvia. Y cuando el rayo de sol atraviesa la gota de lluvia, el rayo de sol se descompone en colores. ¿De acuerdo? Se descompone en colores. Entonces, ¿qué viene a ser el arco iris? Viene a ser la descomposición en colores del rayo de sol.
¿de acuerdo? ¿Y en qué colores se descompone? ¿No? En rojo, amarillo, verde, azul, ¿no? Entre los colores más representativos del arco iris. Entonces, el arco iris viene a ser un fenómeno físico porque solo está viendo una descomposición del rayo del sol en colores, ¿de acuerdo? ¿Hay un cambio químico? ¿Hay una alteración en su estructura química? No, ¿cierto? Es un fenómeno físico, entonces, el arco iris. Chicos, otro ejemplo, tenemos romper un vidrio. A ver, cuando tú rompes un vidrio, vas a tener vidrio en porciones más pequeñas, ¿cierto? Pero sigue siendo vidrio, ¿no? Sí, sigue siendo vidrio, no hay una alteración en su estructura química, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, la caída de un papel. Cuando cae un papel por efecto del viento, miren, por ejemplo, aquí está un papel de una mesa, está en una mesa y se está cayendo debido al viento. ¿Habrá un cambio químico? No, ¿cierto? Solo es un cambio físico. ¿Por qué? Porque el papel solamente se está moviendo de un lugar hacia otro lugar, solo se desplaza y eso viene a ser un fenómeno físico. Otro ejemplo, tenemos a la laminación del acero. ¿Cómo se llama la propiedad por el cual las sustancias son capaces de formar láminas? ¿Se acuerdan? Maleabilidad, muy bien chicos, maleabilidad, ¿ya? Capacidad que tiene un cuerpo para formar láminas. Ejemplo, el acero tiene la capacidad de formar láminas, ¿ya? Entonces, cuando yo formo láminas de acero, estas láminas, ¿de qué son? De acero, ¿cierto? ¿Y qué contiene? No, sigue siendo acero, no ha cambiado, ¿ya chicos? A pesar que ahora tiene una forma de lámina, el acero sigue siendo acero. Por lo tanto, es un fenómeno físico porque no hay alteración en su estructura íntima, ¿ya? Muy bien. Ahora, los cambios de estado también son fenómenos físicos, ¿ya chicos? ¿Por qué? A ver, aquí tengo, ¿qué cosa tengo? Un cubo de hielo, ¿no? Que es agua. Agua en estado sólido, ¿de acuerdo? Este agua en estado sólido, cuando pasa al estado líquido, ¿qué va a seguir siendo? Agua, chicos. ¿Va a seguir siendo agua o no? Sí. Y este líquido, cuando pasa al estado gaseoso, va a seguir siendo agua también, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un cambio en la estructura química. Sigue siendo agua, sigue siendo el mismo compuesto, la misma sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, todos los cambios de estado vienen a ser cambios físicos, ¿ya? La fusión, la vaporización, la condensación, la solidificación, la sublimación y la sublimación indirecta son fenómenos físicos, acuérdense, ¿ah? Ahora vamos a ver a los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos son llamados también cambios químicos, ¿ya? Y ellos se caracterizan porque son cambios irreversibles, o sea, ya no puedes regresar a su forma original. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la combustión del papel. Estoy aquí quemando un papel y al quemar este papel, el papel que sería un reactante, ¿de acuerdo? Y cuando termino de quemar este papel, ¿en qué se va a convertir? En ceniza, ¿no? Que vendría a ser un producto nuevo, ¿de acuerdo? La ceniza ya no es papel y la ceniza ya no puede volver a ser papel tampoco. Por lo tanto, hay un cambio químico en este ejemplo, ¿de acuerdo? Porque ya el papel sufre un cambio de su estructura íntima, está cambiando su estructura interna, porque ahora ya se ha convertido en ceniza, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, tenemos la fermentación de la uva. La fermentación de la uva es un proceso por el cual el zumo de uva, al tú dejarle reposar por días, este zumo de uva se va a fermentar. ¿Por qué? Porque en el medio ambiente hay hongos, hay levaduras, ¿cierto? Y estos hongos, levaduras, van a comer la fruta de la uva. Al comer la fruta de la uva, lo van a convertir en alcohol. ¿Y chicos? Entonces, la fermentación de la uva quiere decir que el zumo de uva se va a convertir ¿en qué? En alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, la uva se está convirtiendo en alcohol. Ese es un cambio químico, ¿no? Porque ya tú al alcohol no puedes volverle a hacer uva, ¿cierto? Es un cambio irreversible ya. Entonces, fermentación de la uva, cambio químico. Otro ejemplo, tenemos la oxidación del hierro, por ejemplo. El hierro, cuando se oxida por efecto del oxígeno, forma el óxido ferroso, ¿cierto? Lo que le da ese color característico a los metales, ¿no? Un color rojizo, un color medio amarillento, ¿no? Un color desagradable, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser el óxido ferroso, ¿no? Que se ha convertido el hierro por efecto del oxígeno. Y esta oxidación volverá a ser igual, este metal está oxidado, volverá a ser igual, se podrá,
No, ya no se puede, ¿de acuerdo? Ya es un cambio irreversible, por lo tanto también la oxidación del hierro, ¿ya? Todo tipo de oxidación viene a ser este fenómeno químico, ¿ya? Acuérdense, todo tipo de oxidación. Ahora, tenemos la respiración. En la respiración nosotros, ¿qué inhalamos? ¿Qué inhalamos, chicos? ¿Se acuerdan? A ver, yo inhalo O2, ¿cierto? Oxígeno molecular. Y cuando exhalo, ¿qué cosa elimino? Elimino el CO2. Ah, entonces, la respiración también es un proceso químico, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque está ingresando como O2 y está saliendo como CO2. ¿Es un producto nuevo? No. Sí, es un producto nuevo, por lo tanto, ya es un cambio químico. Otro ejemplo, tenemos la oxidación de la manzana. Les dije que todo tipo de oxidación es cambio químico. A ver, la manzana, ¿por qué se oxida la manzana? Porque la manzana tiene fenoles en su composición y estos fenoles al reaccionar con el oxígeno se oxidan. Es por eso que la manzana cambia de color. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú cortas una manzana y la dejas ahí reposar al medio ambiente, esta manzana se va a oxidar, ¿no? Va a cambiar a un color marrón, ¿de acuerdo? Debido a que tiene fenoles que se oxidan por efecto del oxígeno, ¿ya? Oxidación de manzana, cambio químico. Otro ejemplo tenemos a la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas realizan su propio alimento, ¿de acuerdo? ¿Y qué necesitan? Necesitan agua y necesitan, ¿qué cosa? El CO2, ¿no? Que es el dióxido de carbono. Y estas dos sustancias, cuando reaccionan, ¿qué me van a formar? Me van a formar la glucosa, que es el C6H12O6. ¿Ya? Les dije que el alimento de la planta es el almidón, ¿cierto? Sino que la planta primero forma glucosa y forma un montón de glucosas y al final estas glucosas se unen y forman el almidón, que ya es una macromolécula, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en la fotosíntesis se necesita agua y se necesita CO2 y gracias a la energía solar, ¿qué cosa se obtiene? Se obtiene la glucosa. Y miren, la glucosa ya es un nuevo producto, ya no es agua, ya no es CO2, ahora es un nuevo compuesto, es glucosa, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fotosíntesis también, ejemplo de cambio químico. Otro ejemplo tenemos a la digestión, al proceso de la digestión. Cuando uno ingiere alimento, puedes ingerir, ¿no? Tu pancito, papita, verduras. Cuando uno ingiere ese alimento, todo ese alimento se va a ir en el estómago. En el estómago va a haber una licuación de ese alimento, se va a hacer en partes más pequeñas, ¿de acuerdo? Para después ser absorbidas, ¿no? Entonces, las partes que no han sido absorbidas de mi alimento se van a eliminar en forma de heces, ¿de acuerdo? En forma de heces. Y las heces ya son un producto nuevo, ya no se parecen al alimento que es ingerido. Por lo tanto, hay un cambio químico que ha sufrido ese alimento, ya ha cambiado su estructura química. Entonces, ejemplo también de cambio químico, la digestión. Por último, vamos a ver el fenómeno nuclear. Dijimos que el fenómeno nuclear es un cambio que sufre la materia a nivel de ¿dónde? De su núcleo, del núcleo atómico, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de fenómeno nuclear. Uno es la fisión nuclear y dos es la fusión nuclear, ¿de acuerdo? A ver, ¿en qué se va a diferenciar fisión y fusión? Fisión, chicos, cuando escuchan la palabra fisión, es separación, ¿de acuerdo? Separación. ¿En qué se basa la fisión? La fisión nuclear es cuando va a haber separación de núcleos pesados para dar origen a un núcleo ligero. Por ejemplo, miren aquí, tengo un núcleo pesado que es el uranio, es un núcleo pesado, y este uranio, que es un núcleo pesado, se va a separar para dar origen a núcleos más ligeros, que es el torio y el helio. ¿De acuerdo? Ejemplo de fisión nuclear tenemos a la bomba atómica. La bomba atómica se creó gracias a la fisión nuclear. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la bomba atómica? ¿Habrán escuchado? La bomba atómica que cayó, ¿no? Sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Miren, la bomba atómica se creó mediante el proceso de la fisión nuclear, chicos, ¿ya? Ahora, ¿qué viene a ser fusión nuclear? Cuando escuchen ustedes fusión, tienen que acordarse de unión. Fusión es unirse, fusionarse, ¿de acuerdo? Miren aquí, tenemos aquí dos núcleos ligeros de hidrógeno, ¿de acuerdo? Dos núcleos ligeros. Estos núcleos ligeros se van a unir para dar origen a un núcleo pesado que vendría a ser el helio.
¿de acuerdo? Es todo lo contrario a la fisión, ¿no? Fisión es separación. En cambio, fusión es unión de núcleos ligeros para dar origen a un núcleo pesado. ¿Dónde encontramos esto? En el interior del Sol, por ejemplo. En el interior del Sol hay núcleos de hidrógeno que son ligeros, pero debido a la alta energía, porque se necesita mucha energía para que estos núcleos ligeros se unan y forman un núcleo pesado que sería el helio. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo de fusión nuclear, tenemos a la bomba de hidrógeno que la encontramos en el interior del Sol. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería toda la clase de fenómenos físicos y químicos de la materia. Nos vemos hasta la siguiente.